¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de contenido, digámoslo así. Y lo que quería hacer con ustedes, no preparé PowerPoint todavía, sino simplemente repasar algunas lecturas. Son dos las que tenemos para esta primera clase. Tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, que es qué es el capitalismo. Lo que hemos visto en la reunión aquí en Zoom es que hay dos formas de explicar, de realizar una explicación acerca de esto. Una es marxista, o sea, qué es el capitalismo para ustedes y qué es el capitalismo según Marx. Antiguamente ponía las dos preguntas en el mismo momento, pero lo que empecé a notar es que no había mucha claridad acerca de si podían distinguir qué era el capitalismo en general, lo que ustedes consideraban que era el capitalismo, y qué era el capitalismo para Marx. Hay dos grandes modos de comprender, incluso para ustedes en sus propias respuestas, dos grandes modos de entender el capitalismo y es lo que estuvimos hoy trabajando. Por un lado, es el modo de más al estilo marxista, que tiene que ver con instalar en la propiedad privada, en la acumulación originaria, o sea, en la expropiación de todo elemento de parte de un sector de la población que obligó a este sector de la población a buscar trabajo y a ofrecer como venta, ¿no?, su propia fuerza de trabajo, y a otro gran sector de la población que se quedó con esos medios de producción y que efectivamente constituyen la clase que Marx va a llamar burguesa. Entonces, cuando uno analiza el sistema capitalista, cuando ustedes analizan el sistema capitalista, hay algunos justamente que se clavan más en esta relación y que a su vez tiene que ser terminada la explicación acerca de cómo se produce la ganancia a partir de esa relación. No es solamente explicar que hay burgueses y proletarios, como vamos a ver aquí en el capítulo 1 del manifiesto del Partido Comunista, sino que además es necesario explicar cómo se organizan para la producción y cómo eso hace que esta formación social capitalista sea distinta a otras formaciones anteriores. Porque lo que va a decir Marx aquí en el capítulo 1 del manifiesto es que oprimidos y opresores siempre han existido, siempre hubo una clase pudiente y una clase más baja, etcétera. Y sin embargo eso no explica la diferencia o la transformación de los distintos modos de producción. ¿Por qué pongo? Perdón. Y la otra gran explicación es acerca de la acumulación de ganancias y la necesidad de aumentarla constantemente, cosa que sería una explicación no tan marxista y sin embargo también podría formar parte de la lógica de producción marxista. Voy a detenerme aquí con estas dos cuestiones con las que hemos comenzado para avanzar un poquito en por qué elegimos justamente burgueses y proletarios como nuestra primera lectura. Primero y principal porque es una de las más fáciles de leer y de entender, es una buena introducción a lo que es el pensamiento marxista, es un escrito más político y lo hizo justamente para pensando en que iba a ser leído por una amplia mayoría de la población, o sea, una amplia cantidad de población, y entonces en ese sentido es interesante. Una vez que ustedes lo empiecen a leer, nos vamos a dar cuenta que hay como una linealidad acerca de que hubo distintas formaciones económicas a lo largo de la historia y la que nos interesa ahora o la que es prevaleciente y la que es esencialmente revolucionaria es la burguesía porque es el anclaje en la actualidad de lo que es el sistema de producción capitalista. En ese sentido les voy a dejar algunas preguntas para que las contesten y me vayan diciendo, lo vayamos discutiendo para la clase que viene. Entonces, si nosotros decimos cuál es la especificidad del sistema capitalista versus una explicación a lo Marx
versus una explicación no marxista del capitalismo, va a estar basada en que para Marx, justamente, el núcleo duro de la producción, de la ganancia capitalista, está en la explotación de la fuerza de trabajo, y esa explotación se da en el momento de la producción. El momento del intercambio, de la comercialización, es lo que luego Rosa Luxemburgo va a decir, es el momento de la realización de la plusganancia, de la plusvalía, pero no es el momento de la extracción, sino que ahí es donde uno obtiene o lo realiza o lo ve a la ganancia. Pero en realidad la ganancia está en el momento de la producción, en el momento de la explotación. Mientras que las perspectivas no marxistas dirían que la ganancia está justamente en el comercio y en la compraventa de mercancías y en la acumulación de capital, y no hacen tanto énfasis en la fuerza de trabajo ni en la explotación. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Me voy a salir, entonces voy a dejar que ustedes lean tranquilo este texto y me voy a ir a leer un poco más detenidamente, ahora sí, este texto que también tienen para leer, y me voy a tratar de hacer énfasis en un par de cuestiones y después voy a dejar que ustedes contesten este cuestionario y lo avanzamos un poquito más la clase que viene. Estas son 2 paginitas, no hay mayor pierde con esto, es una clase más bien más fácil, pero bueno, la idea es que él dice, mi investigación me llevó a comprenderse por sí misma, perdón, me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII bajo el nombre de la sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas, donde me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el señor Guizot, proseguí mis estudios de economía política comenzados en París. El resultado general al que llegué, y una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Aquí nos detenemos y entonces aquí aparece la primera pregunta para este texto, que es con quién está discutiendo justamente Marx y qué es lo que invierte, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que él está invirtiendo? En primer lugar, discute con Hegel y lo que está haciendo es ¿qué explica qué? Y esto es fundamental para materialismo histórico y para la comprensión justamente de la explicación basada en las ideas de Marx. ¿Qué explica qué? ¿La vida se explica por el espíritu o el espíritu se explica por la producción del mundo de la vida? ¿Sí? Esas serían las 2 grandes dicotomías que comienza a plantear Marx en este prólogo, que además es una de los textos de los que la mayoría del resto de las personas que trabajan en estos temas piensan que es el núcleo duro justamente de la construcción de un materialismo histórico. No quiero darles todavía les estoy dando las pistas, no les estoy dando las respuestas tal cual. Ustedes tienen que decir cuál es el pensamiento hegeliano, cuál es el pensamiento más marxista. O sea, qué depende de qué explica qué, cuál es la causa y cuál es el efecto. Eso es uno, y esto va a invertir justamente la historia del pensamiento hasta entonces. O sea, esto es uno de los grandes hallazgos del pensamiento marxista. Luego sigue, el punto 3 dice, el conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica, política
y política y a la que respondan determinadas formas de conciencia social. Quiere decir que le está planteando una determinada estructura, una determinada base, que va a ser la base material, y una determinada superestructura. Al llegar a una fase determinada, voy a pasar al 5. Al llegar a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Ustedes lo que tienen que pensar o empezar a pensar es cuáles son las fuerzas productivas, a qué se refiere Marx con fuerzas productivas. Son estas identidades sociales, son estos sujetos históricos encaminados que luego en el manifiesto del Partido Comunista los va a poner en acción, va a decidir que ese es el sujeto en acción. Estas fuerzas sociales entran en contradicción con el desarrollo de las relaciones de producción existentes. ¿Cuáles son justamente las relaciones de producción? ¿Por qué hay que explicarlas? ¿Por qué es necesario explicarlas para entender el sistema capitalista? ¿Y por qué en determinado momento estas fuerzas productivas, estos obreros desarrollados históricamente, entran en contradicción con las fuerzas de producción? O, dice Marx, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta ahí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. La pregunta entonces que sale y que ustedes tienen que tratar de entender es ¿a qué se le llama Marx revolución social y cuándo se está dando entonces una revolución social? Y sobre todo, no está planteada así, pero para ustedes, para que lo empiecen a pensar, ¿cómo nos daríamos cuenta que estaríamos ante una época de revolución social? Luego, lo que sigue diciendo es, al cambiar la base económica, piensan ya no en el sistema capitalista, no en la revolución por venir, sino piensan en las revoluciones que para Marx ya han existido, que es la transformación de distintas formaciones sociales, o sea, la transformación del esclavismo en feudalismo y la transformación del feudalismo en capitalismo. Estos grandes pasajes históricos están estudiados bajo la perspectiva marxista. Muchos historiadores han hecho un gran esfuerzo para justamente llenar con fuentes, con material histórico justamente, esto, cómo se ha dado. Entonces dice, al cambiar la base económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas transformaciones, hay que distinguir siempre los cambios materiales, ¿no?, los ocurridos en la base, en las formas económicas de producción, y su superestructura, las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia del conflicto y luchan por resolverlo. Quiere decir que la lucha, entonces, una revolución no sería la lucha. La lucha es una expresión de una revolución que se está dando en la base material. Y vamos a ir terminando con esta cuestión que dice, y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, o sea, lo que dicen de sí mismos, sino por el contrario, hay que explicar esta conciencia por las contradicciones que se están desarrollando en la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Ahí es donde se desata el nudo para poder comprender cuándo estaríamos o no ante una crisis, justamente, ante una expresión de una crisis en una formación social. Y termina diciendo, ninguna formación desaparece antes de que se desarrollen todas sus fuerzas productivas.
sea, todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas hasta que hayan madurado. Por eso la humanidad siempre únicamente se propone los objetivos que puede alcanzar, porque mirando lo mejor se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se están gestando las condiciones materiales para su realización. Con esto, dice, con esta formación social se cierra la prehistoria de la sociedad. Entonces tenemos aquí varias cuestiones que ya hemos hecho y que me gustaría resaltar, que vamos a conversar en la próxima reunión por Zoom y que vamos a dejar plasmadas en las siguientes clases a medida que vayamos avanzando con las lecturas. Una es el nudo, vamos a decirlo mejor, de lo que es el sistema económico capitalista, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de economía? ¿A qué nos referimos? ¿Sí? ¿Cuál es la especificidad del sistema capitalista a diferencia de otras formaciones sociales y económicas? ¿Cuál es la diferencia entre una formación social económica, un sistema de producción o un modo de producción? Esas son todas preguntas que ustedes tienen que comenzar a preguntarse y a tratar de responder. ¿Qué nos dice Marx que hay que observar para analizar la transformación de un modo de producción a otro? ¿Qué es lo que tenemos que observar desde la perspectiva de Marx para analizar justamente la evolución de uno a otro sistema? ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo? Recuerden que estas clases además van a ser clases que tienden a darles a ustedes herramientas para la investigación y para poder identificar justamente cuáles son las estructuras, digamos, de explicación o de discusión en relación a los distintos temas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dan cuenta que es marxista o cuándo no es marxista? ¿Sí? O sea, estas van a ser las primeras cuestiones que tienen que empezar a considerar. ¿Y cuál es la vuelta que hizo Marx en relación a Hegel y a muchos otros antes? ¿Y cuál es el núcleo duro de la explicación marxista que funda justamente lo que luego se terminó llamando el materialismo histórico? ¿Sí? Esta inversión de la explicación hegeliana que funda en la base material, en las formas de organización para la producción de la vida, el núcleo duro de su explicación para comprender la superestructura jurídica política, en suma, la cuestión ideológica y lo que yo diría las formas de justificación de ese modo de producción que tiene que ver con las formas de conciencia. Ahora bien, cuando uno piensa en revolución, en Marx, no nos vamos hacia las revoluciones políticas que hemos visto en el siglo XIX, sino que en realidad quiero llevarlos a que piensen en estas revoluciones más desde la base material que ha dado pie a la transformación en realidad de formaciones sociales. Y mientras no en el siglo XIX ninguna de estas revoluciones ha sido una revolución que ha llevado hacia la transformación de una formación a otra formación, a la formación socialista o la formación comunista, como era de esperarse, entonces la pregunta que vamos a empezar a analizar la clase próxima es, ¿fueron realmente revoluciones al estilo marxista o no? Bien, ahora les dejo con el material para que puedan leer y contestar las preguntas. Muchas gracias. Adiós.